La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Siempre Dios me da la oportunidad de encontrar los secretos que el Señor tiene en su palabra. Como Él dice, que Él se lo revela a quien Él quiere. Pero esos secretos están para todos, siempre y cuando nosotros cumplamos con aquello de que hay que sentarse a escudriñar la palabra. A veces nosotros nos quedamos solamente con lo que nos puedan enseñar a través del WhatsApp, con las enseñanzas que traemos todas las noches, la misma oración que hacemos cada noche, y solamente nos quedamos ahí, pero nos falta de pronto otro pedacito, y es su lectura. Yo sé que muchos de ustedes leen, escudriñan, y seguramente Dios les habrá enseñado grandes cosas y que las tienen ahí guardadas, que en el momento oportuno pues cada uno lo enseñará. No se quede con nada de lo que Dios le haya enseñado, porque nos puede servir a nosotros. Todos venimos batallando, todos venimos luchando, todos tratamos de sostenernos, asirnos de la mano del Señor, así sea el cordón, así sea de la punta de su manto o de donde quiera, pero estamos en una lucha, en una batalla para poder llegar hasta el fin. Porque la palabra del Señor dice que el que llega hasta el fin ese es salvo. Y estamos en un proceso, estamos en una tarea en donde cada uno de nosotros estamos, buscando nuestra santidad para con Dios, buscando nuestra purificación todos los días a través de la palabra, y de tratar de mantenernos nosotros en esa santidad que nos exige la palabra de Dios para poder llegar al reino. Pero nadie es un secreto que cada día es un día menos para el arrebatamiento o la redención, como dice Jesús, que va a venir por nosotros. Y a través de esta enseñanza quiero como seguir motivando al pueblo del Señor, seguirlo llevando para que tengan todos los días esa relación, ese vínculo con el Señor, porque aquí lo único que cuenta es su relación con Dios. De nada me sirve que yo me sepa la Biblia al derecho y al revés, que le recite todos los versículos, si mi vida no está en santidad, si no cumplo lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, yo he titulado este tema y se llama Elige tú, pacto o alianza. Cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que vamos a estudiar, la elección es suya. La elección es de nosotros, y de acuerdo a lo que usted elija, si es un pacto o si es una alianza, pues ahí vendrán sus resultados, ahí será las recompensas, ahí será lo que Dios tiene según nuestro caminar y lo que hemos tenido o nuestro andar con el Señor. Para nadie es un secreto, hermano, que uno de los grandes inconvenientes y de las grandes luchas y batallas que nosotros tenemos todos los días es tomar decisiones. ¿Sí? Eso es muy complicado, tomar decisiones, ¿ya? Y generalmente cuando nosotros estamos, no se distraigan, cuando nosotros estamos en una situación difícil, en una situación complicada, en una situación compleja, a veces nos cuesta trabajo tomar una decisión. ¿Será que me pongo el verde o será que me pongo el rojo? ¿Será que como hoy pollo o será que como mejor verdura? Siempre nuestro caminar constantemente son unas elecciones, es un elegir, y siempre
que nuestras decisiones sean basadas a lo que dice la palabra de Dios. Porque a veces nuestras decisiones más son de mi carne, de lo que estoy buscando, y no se alinea nada con lo que tiene que ver con el Señor. Y los resultados saltan a la vista. Cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, en situaciones complicadas, en situaciones adversas, vuelvo y le digo, nos cuesta trabajo tomar una decisión. Para la persona que la guía suya diaria es la palabra, pues uno dice, ¿qué dice la palabra de Dios? Y voy a la palabra, voy al pensamiento de Dios, voy a lo que dice la Escritura, y seguramente que el Señor me va a decir, o lo que a usted le conviene, porque Dios nunca le va a dar lo que usted desea. Dios lo que está buscando es que las promesas de Dios se cumplan en usted. Porque generalmente lo que nosotros buscamos es para satisfacción de la carne, es para orgullo, para jactancia, pero lo que yo pido muchas veces se sale del verdadero propósito del Señor, y es que las promesas de Dios se cumplan en mi vida. Nosotros tenemos muchos deseos, pero seguramente la gran mayoría de ellos casi nunca se cumplen o se alinean con lo que es la palabra de Dios. Por eso cambie su sintonía. Dígale al Señor que las promesas de Dios se cumplen en usted. Y ahí Dios no puede hacer más nada. ¿Por qué? Porque usted se está alineando a la palabra. Pero si nosotros buscamos siempre los deseos de mi carne, y generalmente lo que estamos pidiendo siempre va en contra de lo que el Señor dice en su palabra. Por eso están las promesas del Señor. 3.517 promesas hay para el creyente, para el seguidor de Cristo. Tómeselas todas o busque la que más se alinea a su necesidad, a su crecimiento espiritual, y camine en ella, porque las promesas de Dios son en Él sí y son amén. Ese es lo que nos habla la palabra. Ahora, cuando preparaba este tema, que siempre fue un poquito pensando y analizando, Dios me daba una cita bíblica. Y a partir de esa cita bíblica, pues nos va a ayudar a que cuántas veces nosotros hemos tomado una decisión y hemos tenido que llorar. Eso no era lo que yo esperaba, me fui por el camino que no era, eso no era. Y empezamos nosotros a vivir una cantidad de situaciones emocionales, y el que primero sale volando es el Señor. Ya no quiero nada con Dios, me voy, no quiero nada, y el primero que sale volando es el Señor, porque nuestras decisiones son más en la carne que lo que me es conveniente. Romanos 14:22 dice de la siguiente manera. A mí me gusta mucho este versículo, me parece genial, me parece que es como la base de muchas cosas. Dice, ¿tienes tu fe? Ten tu creencia, la que piensas para contigo delante de Dios. Su fe está depositada ¿en qué? En sus títulos, en sus bienes, en su hombre, en su mujer, en el amigo o en la amiga, o en donde tiene depositada su fe. Y dice, pero esta fe, según lo que me dice la Torá, cuando hablamos de fe, estamos hablando de obediencia. Y dice, ten tu creencia o esté convencido que lo que usted ha creído y ha puesto su fe, eso que usted desea o lo que usted quiere o lo que usted está buscando con el Señor, se alinee a la palabra de Dios. Por eso dice, tenla para contigo, tienes tu fe, tenla contigo. Porque el problema que nosotros tenemos es que no confiamos en nosotros. Y a veces no creemos que yo soy capaz de hacerlo. A veces no creemos que yo soy capaz de alcanzar esa meta, ese objetivo, de esforzarme un poquito más para poder alcanzar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recuerde que Dios no le va a regalar nada. Todo es un esfuerzo, todo es una exigencia, todo es un negarme, todo es un caminar en santidad para que nosotros encontremos la recompensa de Dios, para que podamos encontrar las cosas que Dios tiene para nosotros. Dice, ten para lo que tú piensas. ¿Qué estás buscando con el Señor? La pregunta que muchas veces nos la ha hecho el doctor. ¿Por qué buscamos al Señor? ¿Porque me dé dinero?
porque me dé algo que yo estoy buscando, para que el Señor me sane, y una vez el Señor me sane, yo salgo y me voy. Para que el Señor me abra una puerta, y una vez el Señor me abre la puerta, yo salgo y me voy, porque ya no me interesa el Señor, ya no lo quiero, ya tengo lo que estaba buscando. Y por eso la palabra de Dios dice, ten confianza en lo que tú conoces del Señor. Ten confianza en la palabra de Dios. Porque cuando yo terminé el tema anoche, el Señor me dio una cita bíblica, me dice, mira, esto y esto, no hay más. Y yo me quedé, yo dije, bueno, Señor, dice, con esto me terminas el tema. Pero es maravilloso cuando uno, digamos, se sienta a escudriñar, a analizar la palabra de Dios. Dice, dichoso el que no se condena a sí mismo en aquello que usted tomó esa decisión. Por eso, para que usted no llore, para que nosotros no estemos tristes, para que nosotros no nos quitemos los pelos de la cabeza, nos rasguemos las vestiduras, gritemos y odiemos y nos apartemos del Señor, antes de tomar la decisión, antes de hacer las cosas, vaya a la presencia de Dios. ¿Qué le dice la palabra del Señor? ¿De qué es lo que usted quiere? ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son las consecuencias que se puede llegar a tener? Porque una mala decisión tomada en la casa, en el trabajo, en su propia vida, son desgarrafales. Son terribles, porque un padre cuando comete un error, toda la familia la lleva. Si una madre toma una decisión equivocada, toda la familia la lleva. ¿Por qué? Porque hemos tomado una decisión equivocada, porque no se ajusta esa decisión a la palabra de Dios. Por eso el Señor nos está diciendo, elige. Tú vas a escoger entre un pacto o una alianza. Pero cuando uno empieza a estudiar la palabra, y yo siempre he dicho a usted que cada una de las palabras que conforman cada versículo, cada oración, tiene unas grandes cosas que uno se queda asombrado. Y uno dice, uy, Señor, no sabía. Pero lo bonito es que Dios le está mostrando la revelación, los secretos de Dios a aquel que se sienta a estudiar la Biblia, aquel que se sienta a escudriñar. Aquel que en vez de pasar 3 horas en el televisor, pasa 2 horas con la palabra y vaya a ver 1 hora de tele. Porque aquí el Señor no se trata de cortarle, de quitar, no, simplemente que mi caminar delante del Señor sea bueno. Y dice la Escritura, dice, dichoso aquel que no se condena. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que llorar porque tomamos una decisión por ira? Me la hizo, me la paga. Y de pronto la situación se puso más complicada, más difícil. Ahora, si tenía que llorar un día, tendré que llorar 20, o tendré que llorar 5 años porque me fui a tomar una decisión al usurero, al banco, a no sé dónde, y resulta que no era por ese lado. Porque nosotros somos así, porque nos falta, como decía Rosita en la oración, nos falta mucha fe. Nos falta desarrollarla, porque usted la conoce, las palabras de Dios están ahí. El objetivo para que su fe crezca, se desarrolle, sea firme y el Señor confirme, es obedecer lo que dice la palabra. No es más, no es más lo que nos pide el Señor. Son 2 cosas. Y yo decía, Señor, tan fácil, pero al mismo tiempo tan complicado para aquel que no quiere caminar con el Señor, porque se va a buscar las miles de argumentos para no caminar con el Señor y no busca la razón de Dios para tomar una decisión que va a ser de beneficio para todos. Dice así, dice, Dios desde el inicio de la creación dejó a la voluntad tanto de los ángeles como al hombre que tomara decisiones sobre algo, sobre su hacer. Porque una cosa es que usted piense, voy a hacer, y otra cosa es que usted lo ejecute. Porque muchas veces pensamos cosas, miles de pensamientos, millones de pensamientos pasan por nuestra mente, pero usted no lo lleva todos a cabo. Entonces, por eso el Señor dice, Dios le dejó a los ángeles, elijan. El diablo eligió la oscuridad, eligió la rebelión, eligió lo que él eligió y ya sabe para dónde se va. El hombre tomó también una decisión y Dios deja que nosotros tomemos una decisión. Pero esa decisión acarrea una situación. Cuando yo entro al camino del Señor, yo entro con mi voluntad, pero cuando yo me alineo al Señor, la voluntad ya no es mía. La voluntad le pertenece a Dios. Y Dios dice, hable esto,
haga esto, estas son las instrucciones, esto es lo que ahora usted debe hacer. Por eso Pablo dice, yo soy siervo de Cristo. ¿Y el siervo qué hace? Lo que manda su Señor. El siervo camina como le dice su Señor. El siervo hace lo que le dice su Señor. Luego, como mi Señor es el Señor, como mi Señor es el Padre, como mi Señor es Dios, la voluntad no es mía. La voluntad mía es de Él, porque Él me compró y Él me quiere dar vida eterna. Y si yo quiero la vida eterna, tengo que caminar como Él me dice en su palabra que debo hacer. Y debo de creer en lo que me dice la palabra. Por eso, si usted en algún momento cree en el Señor y ha caminado y quiere caminar con el Señor, entrégale su voluntad a Él. Porque el problema está en la voluntad. El problema es si yo hago la voluntad de mi Padre, como dijo Jesús. Yo no hablo, yo no digo y yo no hago nada sin que no me lo diga aquel que me envió. Y si a nosotros el Señor nos llamó, nos escogió para una buena obra, usted tiene que pedirle las instrucciones al Rey. Usted tiene que pedirle las instrucciones de su caminar, de su obrar, de su prosperidad, de su riqueza, de los problemas que todos los días nosotros tenemos. Él tiene la mejor solución, nosotros no. Nosotros siempre lo vamos a manejar por la parte emocional. Y porque muchas veces lo que Dios me está exigiendo no se alinea con lo que yo quiero. Y vuelvo y le repito, Dios no le va a dar lo que usted quiera, Dios le va a dar lo que usted necesita. Lo que lo va a ayudar a crecer, a desarrollarse y acercarse a Dios y se cumpla la redención de nosotros. Eso es el objetivo, parte desde ese principio. Y dice la palabra, cuando una persona está bajo presión, angustia, zozobra, dice cualquier tipo de emoción o sensación fuerte, seguro que la decisión a tomar no es la correcta ni la apropiada. ¿Por qué? Porque estamos angustiados. El banco cada rato nos llama. Señor, pero usted me dijo, usted me pidió mi apoyo, usted me dijo que si yo, no, simplemente nos angustiamos, nos desesperamos, nos metimos en deudas, nos metimos en compromisos y ahora estamos todos los días con la lucha, con la batalla, con el Señor que me toca, con todo ese montón de cosas. ¿Por qué? Porque nos fuimos al que todo lo sabe. Dice, para ello es necesario ir a la presencia de Dios y dejar en su trono la situación o el problema. Y Dios dará el hacer y el cómo resolver su situación. O sea, vaya a la presencia de Dios. Sí, se presentó un inconveniente. Hacemos lo que está a nuestro alcance. Señor, voy a hacer esto y esto. Si es suyo, amén. Si no es suyo, haga lo que usted tenga que hacer. Y seguramente cuando usted se mueva, cuando nosotros hagamos las cosas, pues Dios va a dar su amén y Dios va a decir, es por este ladito y ahora cuente con mi aval, cuente con mi respaldo, cuente con mi presencia, donde quiera que vaya, donde quiera que esté. Porque es el aval de Él, es la bendición de Él. Y dice la palabra del Señor, cuando nosotros elegimos a Dios mediante el pacto de Dios con el pueblo, o Dios hace un pacto con una persona, o Dios hace un pacto con una nación, vamos a tener grandes y maravillosas manifestaciones de Dios en nosotros. Nosotros los hombres no podemos hacer pacto con Dios, los pactos ya están dados en la palabra. Dios hizo un pacto con Abraham, la circuncisión, Dios hizo un pacto con Noé a través del arco iris, Dios hizo un pacto con Isaac, Dios hizo un pacto con cada uno de los suyos y todavía ese compromiso, ese acuerdo, esa responsabilidad o esa promesa que Dios hizo con cada uno de ellos todavía tiene vigencia. Porque Dios, nosotros hoy decimos una cosa y mañana cambiamos de opinión. Por eso nosotros no podemos hacer nada de pactos con el Señor, porque eso le pertenece a Dios. Nosotros estamos llamados a lo que me dice la Biblia, un voto o una alianza. ¿Por qué? Porque el voto es algo que usted se comprometió con Dios. Y ese voto que usted hizo tiene una particularidad. Usted se obliga delante de Dios a cumplir la responsabilidad que usted dijo. Que a los 3 meses usted no quiere, bailas, hermano, como dicen ustedes. Ya usted se comprometió porque el Señor lo dice.
No te apresures, no hay sea que el día de mañana usted no cumpla. ¿Y qué hacemos los dos? Si es que salió de su boca, salió un compromiso, salió una palabra, entonces mi palabra no tiene validez. Por eso nos toca ir delante de los hombres a llenar un papel, unos sellos, ¿para qué? Para que cumplamos nuestra palabra, para que cumplamos los compromisos, porque a nosotros nos cuesta trabajo cumplir la palabra que sale de nuestra boca. Hablamos, decimos en un momento determinado, tomamos una decisión, sí, yo le hago, yo le pongo, yo le ayudo, pero cuando se presentan las situaciones, yo me echo para atrás. Y uno tiene que mirar qué me he comprometido con Dios, con mi familia, con mi patria. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo honesto? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que me va a llevar a mí a estar mejor? Porque uno tiene que enseñarle a nuestros hijos eso. Yo le enseño a mi nieto, porque cuando ella dice algo y no lo cumple, yo le digo, usted no cumple su palabra. Y ella dice, ¿por qué, nona? Porque cuando uno dice algo, uno lo cumple. Y usted es una mentirosa. Y ella se pone a llorar. ¿Por qué, nona? Porque usted no cumple su palabra. Y usted dio su palabra. Y cuando usted da su palabra, usted lo tiene que cumplir. Está bien, nona. Yo cumplo mi palabra. Yo quiero cumplir mi palabra. Es que mi palabra no tiene valor. Pero es que usted misma es. Entonces cumpla la palabra. Listo, nona. Yo sí cumplo mi palabra. Pero no soy mentirosa. Bueno, quiero verlo. Pero ¿cómo le digo yo a mi hijo si usted es mentiroso? Si usted le dice una cosa y después hace otra. Si hablamos una cosa y mi hija me ve haciendo otra. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy siendo de doble ánimo. Estoy siendo mentirosa. Entonces, si lo hago con el hombre, si lo hago con Dios, ¿por qué no lo voy a hacer con las personas? Así de sencillo. Ahora, vamos a definir y vamos a trabajar primero el pacto de Dios, porque no es con, es de aquí para allá, es de arriba para abajo. El pacto de Dios con nosotros. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho? Un compromiso con nosotros. Porque Dios es un Dios de pactos y lo hemos leído a través de su palabra y Él viene cumpliendo su palabra. Y dice, vamos a mirar la definición de pacto. La palabra pacto es una palabra hebrea que se dice berit. Y esta palabra berit significa aliado. La palabra berit también significa acuerdo entre partes. Y ese acuerdo es para llegar a un fin, un objetivo o una meta. El pacto que hizo Dios con Abraham cuando le dijo que cogiera los animales, los partiera, es un pacto que pasó en medio de entre las carnes. Ese es un pacto que Dios hizo ¿con quién? Con Abraham. Ahora, esta palabra pacto que viene de una raíz bar, y la palabra bar, no es el que usted está pensando, es dar de comer. Analice todo el lineamiento que Dios nos va a llevar para que usted entienda que esa preocupación que nosotros tenemos, que como, ¿qué bebo? ¿Qué me visto? ¿Qué zapatos me pongo? Eso ya viene dentro del compromiso de Dios con el hombre. Eso ya viene en el paquete. Y nosotros nos afanamos, nos angustiamos y nos desesperamos por lo que ya viene dentro del paquete. ¿Por qué? Porque desconocemos lo que Dios ya nos ha prometido. Y como desconozco la palabra, no sé a qué tengo derecho. Y dice que la palabra bar significa dar de comer y la palabra también bar significa trigo y significa pasto. La palabra bar también significa manifestaciones de parte de Dios. Y también viene de otra raíz que se llama barar, que significa apartado. Cuando Dios hace un pacto con el hombre, con una nación, con una persona, con una familia, es porque Dios la ha apartado para él. Es porque Dios la ha seleccionado y esa familia y esa persona y esa nación entrarán en el proceso de Dios. En el proceso de lo que Dios siempre está buscando todos los días en nosotros, que se llama la purificación.
Nosotros estamos aquí en la tierra siendo purificados por la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que en el día de la redención, que es el sello del Espíritu Santo, que es el sello del Señor, como lo dice Pablo en Efesios, usted el día de la redención es el día en que nosotros nos vamos a ser guardados de la ira del Señor. Y por eso el Señor nos está llamando, el Señor nos está diciendo, vuelve a mi camino, vuelve, porque si usted cuando venga el Señor no está dentro de los caminos, usted se quedó y va a vivir todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque si por gracia no tocamos la gracia, ¿cómo será con lo demás? Pero eso es mi decisión, eso es lo que me habla el Señor. Ahora, una alianza es la unión entre personas. Una alianza es la unión de un grupo de personas para que ese grupo hagan un fin común. Una alianza es un matrimonio. Se unen dos personas para formar una familia, tienen intereses comunes, crecer como pareja, tener unos hijos y alcanzar unos bienes y llegar a ser viejitos con esa persona que nosotros elegimos. Porque seguramente, ¿cuántos de aquí le dijeron al Señor, este es mi esposo? ¿Y usted está de acuerdo que yo me case con él? Pero a lo mejor usted conoció al Señor ya estando casada y Dios no se mete ahí, Dios simplemente acepta y empieza a trabajar en su hogar, a trabajar en su causa. También dice que la alianza es un pacto que Dios hace con el hombre. Dios, me enseña la palabra, Dios hizo una alianza con David, hizo una alianza con Israel. Y más adelante hablamos de ese tipo de alianza. Por ahora me interesa hablar del pacto de Dios. ¿Qué sucede cuando Dios hace un pacto con el hombre? Los pactos de Dios que ha realizado con el hombre siempre se van a dar cuando nosotros vivimos situaciones muy difíciles. Cuando una nación ha vivido situaciones de guerra, de pandemias, de situaciones, ahí es donde Dios entra. ¿Por qué? Porque muchos clamamos, oramos, nos arrodillamos, le pedimos al Señor, le pedimos, le lloramos y Dios dice, listo, venga, arreglemos esta situación. Y por eso dice que Dios siempre se ha hecho, después de situaciones del hombre, la disciplina de Dios y el proceder de Dios. Nosotros estamos en un pacto renovado, no nuevo, porque la palabra nueva significa algo que no existía y se creó. El pacto es renovado, del que nos habla la Escritura y del que nos dice el Señor en su palabra. Ahora, quiero invitarles a que vayamos a Deuteronomio, capítulo 29, o Devarim, como usted me entiende en hebreo o en español. Versículo 1. ¿Qué le decía? Que una sola palabra, como dice la Escritura, una sola palabra bastará para sanarme, dice la palabra, ¿cierto? Una sola palabra me va a llevar a mí a entender una obra del Señor impresionante. Porque eso le digo, cuando uno se sienta y empieza a escudriñar y empieza a mirar, ¿qué me dice? ¿Por qué el Señor dice eso? Pues vamos a encontrar el secreto y vamos a entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice así el versículo 1. Estas son las palabras, por favor, raye, píntele un matachito, póngale cuidado porque de ahí usted no se imagina el ahondar y lo que Dios nos va a enseñar con esa sola palabra. Dice, estas son las palabras del pacto que Dios mandó a Moisés que celebrara con los hijos de Israel en tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Vamos a trabajar este primer versículo, porque en ese primer versículo nosotros vamos a encontrar la más grande obra que nos trajo a nosotros compra de Dios y la redención para poder estar en el reino. Por eso le digo, cuando uno se sienta a estudiar la palabra, Dios le va a mostrar lo que está
allí guardado lo oculto de la Escritura. Dice esta palabra, la palabra en el lenguaje hebreo, este concepto hace referencia a un acta, un acuerdo, una comunicación. Dios se puede comunicar a usted a través de letras, números, animales, conceptos, actitudes. De cualquier manera, Dios se va a comunicar con nosotros. Lo otro, la palabra es algo que se habla, y también la palabra, según el hebreo, el Señor la utiliza para aconsejarnos. En el hebreo el concepto de palabras tiene una numerología y tiene un significado. El término palabras en el hebreo se dice dabar, y esta palabra dabar tiene un número o tiene un peso que se llama el 9. El número 9, nosotros sabemos que según el lenguaje del Señor, según lo que nos enseña la numerología hebrea, hace referencia a la plenitud espiritual. ¿Por qué plenitud espiritual? Porque allí están los 9 dones y los 9 frutos que nos da el Señor y que son el resultado de mi caminar con el Señor. Ahora, este número 9, que hace referencia al concepto palabra, también tiene una posición dentro del alefato hebreo, que es la consonante T. Esta T tiene como inicio, como principio de algo que es la esencia de Dios, que es, digamos, la característica de Dios. Bueno, por eso cuando le dijeron al Señor, Maestro bueno, y el que dijo, bueno no hay sino uno, nuestro Dios y Padre, Él es el bueno. Luego esta consonante, que es la T, hace referencia a la primera palabra o la primera consonante con la que se escribe bueno. Y bueno en el hebreo se dice top, pero no el jabón, sino top con B pequeña. Esa palabra o esta consonante que hace referencia a la T, hace referencia también, tiene una relación con la serpiente, con un escudo, con contener un bien oculto, hace referencia a la cama, al odre, al recipiente, a una inclinación, y también hace referencia a abajo. Fíjese lo que nos da la palabra, un solo concepto que es la palabra. Mire de dónde vamos llegando. Ahora, ¿qué tiene que ver aquí la serpiente? ¿Quién dijo que la serpiente era buena? Y dice que dentro de la simbología y dentro de sus significados, esta consonante T hace referencia a la serpiente. Y miremos entonces, ¿qué me está enseñando el Señor o a dónde me quiere llevar el Señor con respecto a esta letra T? Analicemos entonces el significado o hagamos una justaposición entre el antiguo y lo nuevo. Porque recuerde que la palabra de hacer justaposición es coger un concepto, una idea del antiguo y tiene que encontrarse en el nuevo. Si eso no se da así, esa palabra no es de Dios. Esa palabra, ese concepto, esa enseñanza no viene de Dios. Y hoy en día nosotros estamos viendo una cantidad de cosas allá en las redes sociales que no se ajusta a lo que dice la palabra. Y por eso hay tantas erradas, tantas equivocaciones, tantas situaciones duras y difíciles, conceptos que uno dice como empoderarse, y dice, ¿de dónde está eso? El avivamiento, ¿dónde está eso? O sea, una cantidad de conceptos que el mismo hombre ha impuesto, pero como nosotros desconocemos la palabra, seguimos como los ignorantes en la palabra y seguimos haciendo peso a un error y creyendo en algo que no es bíblico. Por eso nosotros no podemos hablar nada de lo que no está en la Biblia. Y para eso tenemos que tener una tarea, leer la palabra de Dios, escudriñarla. ¿Para qué? Para que cuando usted escuche a alguien
sus oídos que han sido despiertos, que son los que distinguen, que son los que la hacen una separación entre lo profano y lo sano, entre lo limpio y lo impuro, entre lo común y lo profano, esos son mis oídos. Por eso si nosotros no leemos la escritura, ¿cómo voy a decir que esa persona me está hablando de Dios? Y hoy en día estamos hablando y estamos escuchando muchas falacias, muchas mentiras. Y uno solamente escucha que usted va a ser millonario, y resulta que la Biblia en ninguna parte me dice eso. La Biblia me está diciendo que usted se prepare ¿para qué? Para irse al reino. ¿De qué le sirve usted tener aquí casas, carro, beca, plata? Si es que usted se va, si se quiere ir, pues si se quiere quedar, quédese acá, pero la ira de Dios arrastrará con todo lo que usted luchó y batalló. Esfuércese por su gracia, esfuércese por la mayor de las riquezas que nosotros tenemos y es la presencia de Dios en nosotros. Esa es la mayor riqueza. No se preocupe tanto como el Señor Jesús le dijo a los discípulos. El gentil, yo sé que seguramente usted no es gentil. El gentil se preocupa, mañana qué como, qué voy a almorzar, qué me voy a vestir, cuáles serán mis zapatos, hoy como el día de la madre, ¿a dónde me van a llegar a almorzar? O sea, pensamos un montón de cosas. Pensamos una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay acá. Y de aquí sale lo que usted tiene ahí. Lo que usted ha visto con sus ojos. Es lo que está lleno en su corazón. Y Jesús fue muy claro y yo les recomiendo que escuchen nuevamente la enseñanza cuando el Señor nos habló acerca de los ojos como fuente de luz o como fuente de tinieblas o oscuridad que yo estoy viviendo. Dice la palabra del Señor, entonces hagamos una justaposición. Mire, este concepto de palabras que hace referencia a la serpiente, porque yo cuando leí esto y miraba en el diccionario, en la Biblia hebrea, sobre este concepto, yo decía, Señor, ¿por qué tiene que ver esta consonante T? Si representa bueno, si representa arrepentimiento, si representa mansedumbre, si representa bondad. ¿Qué tiene que ver el diablo o la serpiente con una simbología? ¿Qué tiene que ver él con lo bueno? ¿A qué hace referencia? Porque, hermano, así se lee la Biblia. Usted tiene que preguntar, ¿por qué el Señor se paró? ¿Por qué el Señor levantó la mano? ¿Por qué el Señor dice que el cabro? ¿Por qué el Señor...? Eso, así es como usted aprende a estudiar la palabra. Y como ustedes ya tienen el manual que yo les di a ustedes de simbología, de números y letras y todo eso, vaya, estúdielo para que usted sepa de qué es lo que le está hablando el Señor. O lo que nos enseñaba Manuelito en el proverbio. Las aves, las bestias, los peces y la misma tierra es el lenguaje que Dios está utilizando para que usted le entienda lo que Él está hablando. Si no conocemos ese lenguaje, si no conocemos esa simbología, por eso la gente dice, yo no entiendo lo que el Señor me está diciendo. Claro, es que este es para aquel a quien Dios ha abierto su corazón y le ha dado el corazón entendido para que comprenda la palabra de Dios. Ahora, esta palabra, o dice, estas son las palabras. Si tiene que ver con la serpiente, vámonos a número 21. A ver qué me dice con respecto a la serpiente. Número 21. ¿De qué me habla esta parte de la Escritura? Por eso, si usted conoce todo lo que tiene que ver en el antiguo pacto, usted puede entender lo que Jesús hablaba, usted puede entender las obras de Jesús, nosotros podemos entender las acciones de Jesús, las cosas de los apóstoles, porque todo está escrito en los primeros 5 libros. Esa es la base para que nosotros podamos entender todas las obras de Cristo. Porque la base, que son los 5 primeros libros, es la base de la obra de Cristo. Y nosotros tenemos que llegar a conocer la obra de Cristo, las acciones de Jesús. ¿Por qué usó esto? ¿Por qué dijo aquello? ¿A qué se refería con esto? Y todo eso usted lo va a encontrar en el manual o en la Torah, que es lo que se llama en el manual de instrucciones, que son en los primeros 5 libros de la Biblia, como nosotros la llamamos. Miremos entonces, en este capítulo se nos habla de que Israel estaba en guerra y vino los cananeos que habitaban en un sitio que se llama Negev y
este enemigo escuchó que venía Israel, hizo guerra y terminó cogiendo cautivos a algunos de la tribu de Israel. Mire, ¿qué le pasa al pueblo? ¿O qué nos pasa a nosotros cuando nos vemos en estas situaciones? Perdimos la guerra, perdimos la casa, perdimos el trabajo, perdimos esto, perdimos aquello. ¿Qué nos pasa? Nos angustiamos, nos desesperamos, lloramos, rasgamos las vestiduras, nos quitamos los pelos y si tiene barba se arranca los pelos de la barba. O sea, tenemos lo que estamos estudiando en el manejo de la ira, tenemos reacciones, no acciones. Porque recuerde que yo o acciono, actúo, o yo reacciono. ¿Ante qué? Ante la situación. Si yo actúo es porque yo me dejo llevar por la palabra. No me dejo perder el control, no me dejo salir de la ropa por la situación que sea y yo empiezo a decir, ¿qué me dice la Biblia? ¿Qué me dice la palabra? ¿Cómo lo voy a solucionar? Y si yo hago lo que está escrito en la palabra de Dios, usted va a tener un ok y usted va a salir favorecida, recompensada y usted va a salir bien de la situación. Pero si yo me dejo llevar por la ira, el enojo y agarro el mundo a puño, pues seguramente que usted no va a obtener nada, le va a dar un infarto, una ira, se le sube la tensión, bueno, cualquier manifestación que pueda llegar a tener ese proceso de ira que nosotros tenemos. Ahora, fíjense que se llevaron a los del pueblo, algunos fueron tomados cautivos. Y eso produjo en el pueblo un temor, un miedo, una angustia. Y cuando ellos se vieron en esa situación y vieron que su familiar fue cautivo, y vieron que su familiar fue muerto, y ¿qué hicieron? Miren lo que dice el versículo 2. Entonces Israel, ¿qué hizo? Un voto a Dios y dijo, si en efecto entregas este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. ¿Qué es un voto? Es un compromiso. Es un compromiso. Es algo que usted se dio a la tarea de decir, Señor, si usted me ayuda aquí, entonces yo voy a caminar recto, entonces yo voy a dejar de pelear, entonces yo voy a dejar de decir vulgaridades, entonces voy a dejar de ir a hacer lo que estoy haciendo, que va en contra de la palabra de Dios. Yo me comprometo, Señor, porque eso fue lo que dijo el pueblo. Señor, ¿sabe qué? Si usted nos entrega a esos que se llevaron cautivo a nuestro pueblo, entonces nosotros caminamos derecho. Entonces nosotros decimos que tú eres nuestro Dios. Entonces nosotros caminamos de acuerdo a la voluntad suya, porque eso es lo que está buscando el Señor. Esas situaciones, cualquiera que sea la que usted esté viviendo, es una razón de parte de Dios para hacer un compromiso, que usted se comprometa con el Señor. Que usted tenga esa anuencia, Señor, listo, yo voy a hacer esto, Señor. Hago este compromiso conmigo, hago este acuerdo entre yo y usted. Porque ya de allá para abajo ya están dados todos y Él no va a cambiar y no va a variar porque ya todo está hecho hasta el final de todas las cosas. Y Dios no va a cambiar. Somos nosotros los que variamos y cambiamos según el estado de ánimo, según las situaciones que vivimos, porque nosotros somos volubles, nosotros somos variantes, nosotros nos dejamos llevar mucho por las emociones. Y ahí estamos perdiendo el año con el Señor. Y dice, la palabra del Señor dice, ¿y qué hizo el Señor? No escucho nada, no oigo. Como dice por ahí, era por allá por allá una novela que decía, no oigo, no escucho, tengo orejas de pescado, algo así. Ahora, miren el versículo 3, hermano. Dice, y Dios escuchó la voz ¿de quién? De su pueblo, de usted, que va a la presencia de Dios a clamar, a poner, a rogar, a suplicarle al Señor. Él está como nos enseñó Anita en el devocional. Presta sus oídos y está atento a lo que usted le está diciendo. Dios está pendiente de lo que sale de su boca. ¿Para qué? Para bendecir, para edificar y para estructurar de acuerdo al propósito y a la buena obra que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Y por eso dice, y Dios escuchó la voz de Israel. ¿Y qué hizo? Listo, usted hizo un voto, que yo soy su Dios, que usted va a caminar. Entonces, ese enemigo, esa situación, yo se la entrego en sus manos.
Y por eso dice, y entregó al cananeo. ¿Cuál es su cananeo, hermano? Recuerde que la Biblia me enseña que los cananeos son las desviaciones sexuales. Todos esos cananeos tienen que ver con las desviaciones sexuales, con la chifladura de la mente. Porque el Señor dice que si una persona constantemente está practicando una desviación sexual, dice, yo lo voy a entregar para que usted mentalmente se desvíe. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Porque mi problema está aquí, en la mente. Y mientras mi mente no cambie, mi corazón tampoco y mi voluntad sí que menos. Por eso el Señor dice, renueve su mente, porque la mente tiene poder. La mente domina, la mente controla. Le controla sus emociones, le controla todas sus cosas. Y mientras nosotros no dejemos que la palabra de Dios gobierne, domine y ejecute la palabra en mí, la mente, el diablo siempre va a estar ahí y va a ganar mi carne y va a ganar el pecado. Porque no estoy fundamentada en la palabra. No camino de acuerdo a lo que dice la Escritura. Porque no la tengo acá y mucho menos acá. Dice la Escritura, dice, y los destruyó a ellos y a sus ciudades y le dio un nuevo nombre. El vencedor, el ganador, el Hijo de Dios, el llamado, el redimido, el justificado, el glorificado. Ese será nuestro nuevo nombre. Porque hemos ganado. Yo, no, Dios es el que batalla por mí. Dios es el que pelea mi situación. Dios es el que me abre las puertas. Dios es el que va delante de mí, cual poderoso gigante peleando mis batallas. ¿Y yo qué hago? Recojo el botín, recojo el anillo, recojo el collar, recojo esto, recojo la alegría, recojo la... ¡Ah, Dios ya hizo! Pero no, yo entonces, yo misma voy y me ciño la espada y salgo a pelear con el vecino, con la vecina, con el jefe, con mi marido. Y cuando usted se da cuenta, tiene el diablo en su casa. ¿Por qué? Porque yo le di la entrada. Porque no vamos a la Escritura. Y dice en el versículo 4, dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Cuántos de nosotros en este camino, en este tiempo, la gente se desanimó en buscar al Señor? La gente se desanimó. ¿Y cuál le ha costado trabajo a la iglesia volver a retomar lo que dejó en el 2019 antes de entrar a la pandemia? Porque botamos todo, dejamos todo. Miedo, que no me hable, no me toque, y cerramos puertas, pusimos todos los protocolos y parecíamos astronautas en la casa. Y en la calle, mejor dicho, era un miedo. ¿Y dónde está nuestra fe en el Señor? ¿Dónde está su confianza en el Señor? Sí, nosotros guardamos las reglas, las normas. Nos tocó aprender a hacer. Yo venía aquí porque yo saqué unos permisos para poder salir. Tuve que sacar un montón de documentos, demostrar que yo era una líder espiritual y para poder entrar a los hospitales a orar, ir a las casas de los hermanos que estaban enfermos a ir a orar. Pero mucha gente le dio miedo, le dio temor, y esa es el arma del diablo que van a utilizar. Van a empezar a crear un miedo que la gente no es capaz con él. Tanto que los chinos que tienen ahorita la otra pandemia se están suicidando para no morirse de la plaga. Mire la incoherencia, porque ese es el diablo, hermano. Pero si nosotros estamos con el Señor, ¿qué dice el Señor? Aunque caigan miles y 10,000, a mí no me va a tocar. A mí no me va a tocar, hermano. ¿Por qué? Porque yo estoy en el Señor, y si Dios me mandó a hacer una tarea, Dios me tiene que guardar y Dios me tiene que cuidar. Porque Jesús caminó en medio de la enfermedad, de los leprosos, de todo, y Jesús nunca se enfermó. Porque su fe estaba depositada en su Padre. Y cuando nuestra fe esté depositada en el Señor, no importa lo que haya a su alrededor. No importa la situación que pueda pasar. Claro, hay que cumplir los protocolos, porque a mí me tocó comprar la mascarilla,
cosa esa de acá y el tapaboca, y así entraba al hospital, allá a la Comuneros. Llegaba a la casa de los hermanos que les dio el COVID. Y eso es, llegar a uno a enfrentarse a la misma muerte, porque ese era un espíritu de muerte. Enfrentarse y uno entrar a orar, a ungir y a toda la familia y salir y decir, Señor, en sus manos. Y aquí estamos con el favor de Dios, porque le cumplimos al Señor. Le cumplimos a Dios, y el día que nosotros aprendamos a confiar en este manual de vida, que aprendamos a creerle al Señor y su palabra, entonces dice la Escritura, vivirás eternamente. Porque eso lo dice la palabra. Pero a nosotros nos da miedo. Nos da miedo el chico de la calle, nos da miedo allá, nos da miedo ahora la situación que se está viviendo, con todas estas situaciones que se está viendo. Nos corresponde es orar y que Dios obre. Eso es lo que nos corresponde. Y cuidarnos, sí, claro. Si usted que va a salir a las 12 de la noche, usted por allá a rumbear, cuando la situación no está para eso. Cuando usted sale aquí a la esquina, la está esperando, sabe Dios quién. Pero también debemos ser prudentes, porque el Señor dice que debemos ser prudentes. Debemos tener cuidado con lo que estamos haciendo. Se nos hace fácil meternos en sitios y todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros no nos amamos. No nos amamos. Me interesa en mi carne y no me interesa más. De algo me tengo que morir. Pero usted no mira lo que está detrás suyo. No miramos lo que está detrás de nosotros. Son nuestros hijos. Y seguramente mi relación con Dios no está bien. Entonces, ¿para dónde nos vamos, hermano? ¿Para dónde nos vamos? Mire, hermanos, les voy a contar algo que vivimos el doctor y Cristian y Norita acá. Tal vez ustedes el domingo vieron a un señor ahí afuera, ahí que llegó. Ese hermano era un pastor que venía del Perú de enterrar a su esposa. Y cuando él nos comentó, cuando él empezó a hablar de toda su situación, de todas las cosas, y comentó la situación, Dios no está jugando con el llamado. O usted se alinea o Dios se lo llevará. Porque ella con él tenían una congregación en Venezuela. Y allá, bueno, en la opulencia y todo ese montón de cosas. Con lo de la pandemia, en las dificultades, es como usted va a sacar a flote su fe, su seguridad, su confianza en sí mismo y en aquel que genera todo tipo de confianza. La iglesia empezaron él contaba que la gente se fue para otros países, las congregaciones sufrieron, padecieron, muchas, más de 10,000 iglesias se acabaron. Los pastores no sabíamos para dónde coger. Y resulta que a ella se le hizo fácil, se fue la hija, me voy, la hija se fue, dejando la congregación, dejando al papá y dejando a la mamá. Y después la señora, la esposa, dijo, yo me voy, yo no me quedo acá. Yo que voy a quedarme aquí aguantando hambre y bueno, todo ese montón de cosas que habla una persona que está desesperada, que está angustiada y que seguramente no conoce la fe y la dirección de Dios. Porque cuando yo tengo mi confianza puesta en el hombre, siempre voy a titubear. Siempre voy a titubear, hermano. Siempre voy a estar entre la rubia y la morena, entre el Tigre y el Tábara. No sé para dónde coger. Y a ella se le hizo fácil. Dejó el ministerio, dejó a su esposo y se fue para el Perú. Y después a los días, a los meses, lo llamaron a él que ella estaba enferma. Que se fuera. Estaba enferma del corazón. Y él llegó allá, no sé qué, le dijo, vuelve a la congregación, vámonos para la iglesia, vamos a trabajar, confiemos en Dios. No, ya que me voy. Bueno, allá toda su problemática, sus cosas. El Señor se vino otra vez para Venezuela. A los pocos días lo llamaron y ella se murió. Entonces yo le decía, hermano, tenemos un ministerio. Somos la compañía de alguien que Dios nos llamó. ¿Por qué yo me fui? ¿Por qué voté? ¿Por qué dejo lo que Dios me ha dado para darme vida eterna? Ahora, ¿en qué condiciones se fue? En desobediencia. ¿Salva? Solo Dios sabrá. Porque ella votó el ministerio, votó la responsabilidad, se fue y dejó a este caballero. Y yo decía, Dios mío, ayúdenos a no tomar esas decisiones en medio de la angustia, porque ella murió en desobediencia. Porque irrevocable es su llamamiento y los dones que Dios le dio, hermano. Dios nos puso
dentro de una institución, y esa institución delante de Dios está. Y cada uno de nosotros, dice la Biblia, fuimos inscritos en Dios. Y nosotros se nos hace fácil botar las cosas de Dios. Se nos hace fácil cambiar la carne, cambiar las cosas espirituales por las cosas del mundo y la carne. Y a eso se expuso ellos. Y yo decía, Dios mío, Señor, fuerte, duro. Y ahora su congregación dijo, aquí no queremos viudos porque no sé qué, y lo echaron de la congregación por ser viudo. Yo le decía, ay, entonces Pablo no podía ejercer. Nosotros los viudos no podemos hablar. ¿Y qué dice Pablo? Es mejor que esté solo. Es mejor que usted esté como yo, solo, porque no tenemos nadie que nos desvíe la visión del Señor. Y le podemos servir en completa paz al Señor y con entrega, y no hay argumentos para servirle al Señor. Dios nos llamó, y por eso dice Pablo, conforme fuiste llamada, te quedas así. Estás viuda, te quedas viuda, a menos de que la carne le pique, eso es diferente. Pero si estás circuncidada, quédese así. Si estás incircunciso, quédese así. Pero no bote lo que Dios le ha dado. No menosprecie la vida eterna. Entréguele al Señor y fructifique lo que Dios puso en sus manos, hermano. Dios le puso un ministerio, Dios le puso una tarea, Dios la ubicó en un sitio. No se vaya, porque ¿qué le dijo el Señor a Isaac? Isaac, no se vaya para el mundo. Isaac, no se vaya para Egipto. Hágalo aquí, yo le doy. No importa que no haya llovido, no importa, porque yo soy el que hago germinar y yo soy el que doy. Pero a veces a nosotros nos cuesta trabajo, hermano. Y nos dio tristeza con él y todo, pero no podíamos hacer nada. No podíamos hacer nada porque yo le dije, busque su congregación, porque es que él quería que nosotros lo recibiéramos y que le diéramos las cosas. Y yo le dije, no, pues es que nosotros aquí estamos también en una situación complicada. Sí, dependemos de Dios. Pero lo que él buscaba era que yo lo pusiera aquí a predicar para que le pagáramos y él así se sostuviera. Yo le dije, no, yo el altar no se lo cedo a nadie. Solamente los de aquí, los de la congregación, porque yo conozco, no me gusta lo que ustedes predican. Le dije, perdóneme, pastor. No estoy de acuerdo con lo que ustedes enseñan. Porque ustedes tienen una estructura cristiana humana. Mire, esa decisión que tomaron los jerarcas, eso no es de Dios. ¿Cómo así? Entonces, ¿qué hacemos los viudos? ¿Qué hacemos los desamparados? ¿Qué hacemos los huérfanos? Quiere decir que nosotros no servimos para nada. Cuando la Biblia me dice otras cosas. ¿Por qué no le dieron? Le dije, ¿por qué? Y yo hablé con el presidente mundial de esa institución. Y le dije que por qué tomaban esas acciones así. Que él un tiempo le había servido, le había ayudado, le había hecho fructificar la obra, y ahora ¿por qué? Cuando él estaba en una dificultad, le daban una patada y lo sacaban de la congregación. Eso no se hacía, le dije, eso no es de Dios. Se lo mandé a los 3 más grandes. Porque así no funcionan las cosas, hermano. Así no es. Ese era el amor del Señor. Venga, hermano, aquí. Sí, aquí el doctor se lo llevó unos días y allá hablaron y todo eso, pero ya tenía que seguir su camino. Por eso le digo, hermano, si Dios lo llamó, si Dios le ha entregado una tarea, una responsabilidad, ¿de qué? De ser hijo de Dios. Usted fue engendrado por el Señor. Y los que son engendrados por el Señor caminan de acuerdo a lo que dice la Escritura. Es lo que nos manda y demanda el Señor. No vote. No cambie el culto, no cambie su relación con el Señor por las cosas de la carne que no fructifican, hermano. Que en vez de acercarla al Señor, la alejan. Y eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que usted llegue al reino con sus frutos. Con lo que usted y yo le permitimos al Señor que hiciera con nuestra buena obra. Con frutos de paz, de paciencia, de bondad, de arrepentimiento. Mira, hermanos, por eso le digo, no todo lo que hay allá afuera, no todo lo que usted escucha es de Dios. Haga y utilice lo que nos enseñó Belsi. Filtre lo que usted escucha, pero de acuerdo a lo que dice la Biblia. Pero usted lo podrá hacer si conoce la palabra del Señor. Si usted lee la Escritura, para que usted diga, es de Dios, no es de Dios. Tomo lo que me sirve y desecho lo que no sirve.
porque eso nos habla la palabra del Señor. Y que vengan a decir un montón de cosas. Recuerde lo que yo les dije a usted en diciembre, que vendrán personas a engañarnos. Vendrán personas a decir cosas. Y si usted no tiene las antenitas de vinil puestas ahí, usted va a comer cuentico de lo que sea. Y vamos a terminar errados y equivocados. No haga que Dios tome decisiones por nuestros comportamientos o por nuestros desvíos en el caminar, simplemente por satisfacer mi carne. Dios se lo dará. Si Dios cree necesario que que es para usted, Dios se lo dará. Dios se lo va a dar, hermano. Eso sí, póngale la firma. Dice la palabra del Señor que el pueblo se desanimó. Y por eso le digo, el pueblo está desanimado. ¿Por qué? Porque muchos están sin empleo. Muchos estamos enfermos. Digo estamos porque me quiero meter y no porque yo esté enferma. Muchos están viviendo situaciones difíciles. Hogares se acabaron porque ahí sí, cuando no hay dinero, realmente se sabe si estamos con él porque lo amamos o porque amamos su cartera y su bolsillo. Ahí es donde uno se da cuenta si realmente lo quieren a uno o uno quiere a esa persona. En medio de la dificultad, en medio de la adversidad, en medio de la enfermedad, como la familia de Ángela Hernández, que murió de cáncer y que el esposo estuvo ahí. ¿Cuántos saben de una enfermedad salen y se van? Yo que voy a cuidar a un enfermo y salen y se van. Y él estuvo ahí hasta el último momento y ella perdió su cabellera tan hermosa, él mismo se calvió al niño, o sea, la ayudó. Y el día, seguramente nunca él va a sentir cargo de conciencia porque estuvo en el momento duro. Y no salimos corriendo ante la dificultad y la necesidad, sino buscamos la forma y la manera de cómo ayudar a ese varón, de cómo sostener, porque la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano, ¿qué? La destruye. Dice la Escritura, el 5, dice, y habló el pueblo contra Dios. Mire, hermano, eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Empezamos a hablar del Señor, empezamos a decir, Dios no está, Dios no sirve, Dios no sé qué, y mire que yo doy, y mire que yo hago. ¿Por qué? Porque está hablando la amargura, la necesidad y el desconocimiento que tenemos nosotros con Dios. Y dice, y el pueblo habló contra Dios y contra el líder. Le empezamos a hablar ¿de quién? De aquel que nos dirige. Yo creo que ese líder no tiene unción. Y eso es que la unción se la da a usted, Señor, no yo. Si usted cumple la palabra, si usted se alinea a la palabra, la unción, la llenura, las respuestas las tiene usted, porque es Dios quien da, no yo. Yo siempre le digo, yo estoy aquí trayendo las instrucciones. Yo estoy acá diciéndole cómo usted tiene que caminar, pero usted tiene que decirle al Señor, Señor, ¿cómo me como esto? ¿Con palitos chinos? ¿Con cuchara? ¿Con tenedor? ¿A boca de jarro? ¿Cómo es la cosa, Señor? Porque todos escuchan la misma palabra, pero dependiendo de lo que hay aquí, usted la está recibiendo. Como juzgar, como exhortar, o como decir, uy, sí estoy equivocada en esto, uy, sí tengo que corregir. De lo que hay acá, usted va a recibir la palabra de Dios. Y dice la Escritura, dice, y habló el pueblo contra Elohim y contra el líder. ¿Y qué le dijo? ¿Por qué nos hiciste subir de Misraín, es decir, de Egipto, para que muramos en el desierto? O sea, empezamos a decir, ay no, es que mejor estaba yo en el mundo. Mejor estaba yo allá. Mejor yo estaba allí porque a mí yo tenía de todo y eso, mejor dicho, bailaba, tomaba y todos los días tenía uno diferente en mi cama. Porque sí es. Pero aquí dice, ¿qué dice el Señor? ¿Por qué nos hiciste? Señor, ¿por qué esta situación? Porque tengo propósito con usted. Señor, ¿pero por qué esto? Porque tengo una tarea con usted. Señor, porque estoy creciéndola en fe y fortaleciendo para que usted sea luz y sal para los que están detrás suyo. Su familia, su esposo, su esposa, sus padres. Aquellos a quien Dios le dio que a través de su testimonio, a través de su caminar, llegarían al Señor. Y dice la palabra del Señor, dice, para que muramos aquí. ¿Cuál es el temor? La muerte, ¿sí o no? Sentimos miedo a morir. Tenemos miedo a la muerte. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Yo me quiero morir, porque conocía y sabía para dónde se iba y con quién iba a estar. Pero el problema es, soy yo. ¿Será que me voy para el cielo o me voy para el infierno?
Pero usted empiece a analizar y empiece a mirar cómo está con Dios. Y hagamos lo que dice Job: vuelve en amistad con Dios y tendrás paz, y tendrás oro, y tendrás presencia, y nada, y la aflicción no llegará a su casa. Pero somos nosotros los que tenemos que dar la vuelta. No que nos den la vuelta, sino usted es la que tiene que darle la vuelta. Y tiene que darle la vuelta, darle la espalda a su pecado, arrepentirse genuinamente y seguir caminando para que el Señor, el día de la redención, usted se vaya y no que se quede. Y dice la palabra del Señor, mire, ¿qué le preocupaba al pueblo? Dice, pues no hay pan ni agua y nuestra alma está hastiada de este pan liviano. Eso lo dice la Reina Valera, pero el lenguaje hebreo dice otra cosa diferente. Y dice, pues no hay pan ni agua y nuestra alma, dice, está hastiada. Esa es una forma muy sutil y muy agradable a los oídos. Porque nosotros sabemos que la Reina Valera utiliza un lenguaje demasiado floripondio. Yo a veces ni entiendo lo que dice ahí. Me toca ir al diccionario porque ¿esta palabra qué es? Y por eso a veces nosotros no entendemos. Pero la palabra hastiada le está diciendo aborrecemos. Aborrecemos la situación en que usted nos tiene. Aborrecemos la circunstancia. ¿Sabe por qué la aborrezco? Porque no tengo pan, porque no tengo agua, porque estamos caminando sin saber para dónde vamos. Eso es lo que significa la palabra hastiada. Porque cuando usted va, dice hastiada, abominación. Hastiada, también en el hebreo dice aquella que tiene la idea de separarse del pueblo o de la casa de Dios. A eso hace referencia la palabra hastiada dentro del lenguaje del Señor. ¿Tiene la idea? Uno mira a las redes sociales, uno habla con los pastores y estamos inquietos por el pueblo. Estamos inquietos porque el pueblo perdió, se desanimó. Y eso que nosotros tratamos, aquí hemos venido tratando desde la pandemia de sostener a través de los devocionales en el WhatsApp, las enseñanzas, las oraciones, los ayunos que hicimos por WhatsApp, las vigilias que hicimos. Cada uno de nosotros pasar toda la noche en el celular ahí, escuchando y viendo. Y eso fue genial. Y la creatividad de la gente. Eso fue genial. O sea, fue un reto, fue un desafío. Fue maravilloso. Venir aquí a grabar para que luego saliera en YouTube las enseñanzas. Porque ahí sí empezamos nosotros a generar ideas y cada uno de acuerdo a la enseñanza, de acuerdo la vigilia que la tenía Bogotá, la vigilia que la tenía Piedecuesta, la vigilia que la tenía Bucaramanga, por familia. O sea, siempre buscábamos nosotros y yo decía, Señor, ¿y ahora cómo? ¿Y ahora qué hago aquí, Señor? Haga tal cosa. Las familias que hacían los ayunos que hicimos, pero todo por WhatsApp. Y yo hablaba con otro y su iglesia, no, la iglesia cerró y el pastor, no, eso no, ni suena ni truena. Pero fue difícil. Pero muchos ganamos, muchos pasamos al otro lado, nos sostuvimos como viendo al invisible, lloramos, padecimos, perdimos. Pero aquí estamos hermanos, batallando la buena batalla de la fe. Como dice el apóstol Pablo, dice mi alma está hastiada. Es decir, que muchos tienen la idea de que no quiero nada con el Señor, es mejor el mundo, la rumba, igual, y no sé qué. Si eso es lo que usted cree que en el infierno hay eso, vaya a leer lo que dice el Señor, lo que va a encontrar en el infierno. Y aquí no es como la iglesia, vaya al purgatorio o al limbo, no, aquí va a ir para el infierno, porque eso lo dice la Biblia, no inventemos conceptos. Y dice la Escritura, de este pan tan liviano. No es la palabra liviano, hermano. Ellos dicen, este pan miserable. Bueno, me alegra que me haya confirmado que este pan miserable, este pan vil, esto que no sirve, esto que no me llena, esas fueron las palabras que salió del pueblo para aquel que le estaba dando de comer. Para aquel que les hizo sacar agua de la fuente, de las piedras. Para aquel que en el día tenía la nube, para que el calor y el sol del desierto no nos pasara o no les pasara como la enseñanza que nos dio el doctor.
y en la noche el frío del desierto no terminaran todos helados, muertos, con hipotermia, porque nosotros a veces no estamos agradecidos con lo que Dios nos da. ¿Por qué? Porque mi corazón no tiene contentamiento y porque mi corazón no está alineado con Dios. Porque quiero mi carne, hermano. Y dice la Escritura, ahora, esa actitud suya contra Dios y contra el líder es grave cuando usted empieza a hablar del líder. Es grave cuando usted empieza a hablar de un siervo de Dios. Es grave cuando alguien se levanta contra una persona que tiene un llamado de parte de Dios, porque Dios es el que peleará mi batalla. Dios es el que pelea mis batallas. Dios es el que dice, usted está hablando, venga a ver cómo le hago yo a usted también. Y dice, mire lo que hizo el Señor. En el versículo 6, por favor. Recuerde que esta enseñanza sale ¿de qué? Del significado del concepto palabra en el hebreo. Porque ¿quién es la palabra? Cristo, ¿cierto? Entonces, aquí nos van a enseñar la obra de Cristo. Dice, y Dios envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos levantamos contra el líder? ¿Qué hace Dios cuando se levanta contra él? Cuando empezamos a pelear con él y a decirle un montón de cosas. ¿Qué dice el Señor? La ira, ¿qué hizo? Mandó serpientes. Pero la palabra ardiente en el hebreo significa veneno. O sea, las serpientes que la mordieron era una especie de veneno, una serpiente venenosa. Por eso cuando la serpiente mordía, la persona se moría. No se sabe porque no encontré qué tipo de serpiente es venenosa, porque hay muchas en el desierto. Hay unas que son blancas, que son rojo con negro brillante, que son así como opacas, esas son las venenosas, porque hay otra que se camufla como ella y que tiene un brillo y esa es falsa. Porque el diablo también está metido ahí. Y dice que esa serpiente ardiente es una especie de serpiente venenosa. Pero cuando fui a buscar en el hebreo la palabra ardiente, aparte de que es venenosa, me llama la atención algo dentro de ese significado de la palabra ardiente y es color rojo de bronce. Entonces, cuando uno sabe el significado del bronce, que es uno de los materiales del Señor y que el bronce significa sufrimiento, el bronce significa aflicción y es uno de los materiales que Pablo habla cuando nosotros edificamos la palabra, edificamos nuestra vida con la palabra de Dios. Recuerde, hermano, que el verdadero siervo del Señor es el que sufre. El verdadero siervo del Señor es el que padece. Por eso la palabra del Señor dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos librará el Señor. Vuelvo y le digo, porque suframos, pasemos lo que estamos viviendo, no quiere decir que usted esté en pecado. Puede ser, eso depende, usted misma es lo que sabe. Pero todas estas situaciones que está viviendo mi casa, mi vida, no sé qué, ¿a qué hace referencia? Porque somos nosotros los escogidos y los elegidos por el Señor. Porque el sufrimiento, la angustia, el afán, las pruebas, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Algo que me está enseñando la palabra, nos está purificando para podernos ir con el Señor. Ya fuimos perdonados, ahora nos falta purificarnos. Y eso a través de las pruebas, a través de las enfermedades, a través de las dificultades, a través de todo lo que nos enseña la Biblia, usted es una llamada del Señor. Y ya nosotros hemos visto eso. Que todo eso simplemente hace referencia a que usted ha sido llamada, que usted ha sido escogida, que nosotros hemos sido puestas en la dirección para el día de la redención del que nos habla Pablo. Y a veces dicen, pero usted ¿a quién mató?
Pero usted, ¿qué está haciendo? Porque a mí en la congregación donde yo nací, la gente que tenía muchas situaciones, oye hermano, usted que está en pecado, y uno volteaba, sacaba los intestinos y sacaba el corazón y miraba, pero yo no estoy haciendo nada. ¿Por qué? Porque cuando uno no lee la Biblia, cualquiera le enseña cualquier falacia. Y usted come cuento. Para corregir errores de creencias y cosas, está la Biblia, hermano. Está el Espíritu de verdad, porque eso lo dijo Jesús. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él le enseñará todas las cosas. Y es lo que está haciendo el Señor, nos está corrigiendo. Alabe a Dios por su sufrimiento, alabe a Dios por su necesidad, alabe a Dios por su enfermedad, alabe a Dios porque ahí el Señor se va a glorificar. Pero no pelee contra Dios por la situación suya, su casa, su vida. Dígale, Señor, ¿qué me va a enseñar acá? Paciencia, bondad. ¿Qué me va a enseñar? Y cuando cambiemos la actitud de mi corazón, entonces las respuestas vendrán y la enseñanza también. Pero entre más patalee, más duro será la situación para usted. Entre más reniegue, pelee, discuta y se rasgue la vestidura con el mundo, mayor vendrá el Señor con ira. Y se hará más largo su proceso. Usted y yo le ponemos en las manos al Señor o el pincel o el cincel. No hay más. Somos nosotros los que hacemos que Dios nos ayude o nos mande para otro lado. Dice en el 7. Ahora, después de que el pueblo se estaba muriendo, otra vez el pueblo viene ahí. ¡Ay, Diosito santo! Dice el 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado. ¿Cuál es el problema? La forma de hablar, lo que sale de nuestra boca para herir, para ultrajar, para maltratar, o para edificar, o para levantar, o para estructurar. Depende de lo que hay aquí, usted hablará, hermano. Dice, hemos hablado contra Dios y contra el líder. Ruega, aquí le estaban diciendo que rogara al líder, ruega a Dios. ¿Qué le ruega? Que quite de nosotros las serpientes, que quite de nosotros ese enemigo que está en mi casa por causa de ¿qué? De mi lengua suelta, de sentarme a hablar de fulano, de sutano, cuando el Señor me está diciendo, hey, tenga cuidado, cuídese. Y dice el Señor en su palabra, dice, ruega que quite. ¿Y qué hizo Moisés? Ah, sí, ahora tome, llévelo para que no. ¿Qué hizo el líder? Oró por su pueblo. Y es lo que hago. Es lo que hago cada noche, cada mañana, cada instante. Ruego por el pueblo, le suplico a Dios que abra puertas, que traiga sanidad. Voy, visito familia, oro por la familia, oro por el pueblo de Dios. Esa es mi tarea. Ahora, si hay situaciones en nosotros que no la hemos podido arreglar, mire, si su problema de su cuerpo es porque usted tiene algo sin arreglar con alguien. Si usted tiene algo contra alguien y usted está viviendo una situación, dígale al Señor que le muestre por qué la situación, usted no ha podido salir de lo mismo, y el Señor le va a decir, como le dijo el Señor, ve, deja tu ofrenda, ve y te pones en paz con el hermano, con la persona con la que usted habló, con la que usted se enojó, con la que usted se levantó, con la que usted participó en el chisme, en la habladuría y en todo eso, y luego sí venga a mí y yo le recibo lo que usted está entregando. Y hay muchas cosas, hermano, porque a veces nosotros hablamos más de la cuenta. Hablamos y somos oídos fáciles para cualquier cosa. No permita cuando alguien venga a hablarle de fulano, de sultano, no permite que él sabe que, hermano, yo quiero paz. Ay, no me cuento, porque entre menos sepa, menos usted será juzgado. Pero no nos gusta sentarnos con tinto, pan y café y queso de hablar del hermano. Y si se le acabó, entonces gaseosa, crispeta y... Porque así somos nosotros. Nos gusta el chisme, nos gusta saber de los demás. Y no le dejamos la vida tranquila a nadie. O usted no ve en las redes cómo hablan de todos los artistas y no le dejan la vida de hoy con este, mañana con este, y uy, que no sé qué. Eso es problema de cada cual. Entonces, usted es la que sabe
si tiene algo contra alguien, si usted ha hablado contra Dios, usted ha hablado contra el líder, usted ha hablado contra alguien, vaya, dígale, Señor, deme así como fuimos de lengua floja, ahora deme el valor para ir a decirle, hermano, yo hablé de usted, hermano, yo dije de usted esto, perdóneme. ¿Y qué tiene que hacer ese líder? Esa persona, ore por usted y usted será perdonada y su enfermedad se irá. Porque es que nosotros somos así, desafortunadamente. El 8. Y Dios dijo a Moisés, ahora aquí viene lo bonito y lo agradable. Dios, mire que cuando el líder va, el líder ruega por su pueblo, Dios le da instrucciones ¿para quién? Para el pueblo. Si el pueblo está desanimado, si el pueblo está desajustado, si en el pueblo hay hambre, si en el pueblo hay esto, es el líder. Aparte de que usted tiene que ir a clamarle al Señor y usted tiene que ir a hacer, pues pida a oración al líder. Aquí están los líderes de ayuno, de alabanza, está el líder de vigilia. Están los líderes, aquí estamos el doctor y yo todos los lunes orando por el pueblo, por esas peticiones que ustedes dejaron ahí escritas. Todos los lunes estamos aquí con el doctor orando. Estamos orando los viernes, los líderes de ministerio, por los ministerios de cada uno, por el pueblo, por las situaciones. Aquí estamos orando porque es la herramienta que Dios nos ha dado. Por mi fe muchos serán sanados, por mi fe muchas puertas se abrirán. Así usted no tenga fe, pero yo oré con fe, pues el Señor dará. Y por eso aquí dice la Escritura, y dijo el Señor a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirar a ella vivirá. Y aquí quiero corregir algo que uno le escucha y que la gente está sentada sobre eso y la Biblia me dice otra cosa diferente. Dice la Escritura, dice el Señor, hazte una serpiente ardiente, es decir, una serpiente de cobre. ¿Ya? Y ya sabemos que el cobre representa aflicción. Ya sabemos que el cobre, cuando la serpiente ardiente abre la boca, el color de la boca es cobre, es rojizo. Cuando muerde, introduce el veneno en aquel que lo mordió. Por eso el Señor habla de la serpiente de cobre. ¿Por qué? Porque es la forma de hablar del enemigo que siempre nos va a llevar a ¿qué? A cometer fallas, a hablar mal de la cuenta. Porque esa es la función del diablo. La función del diablo es llevarnos en la mentira, que creamos en falacias, que no hagamos lo que el Señor está diciendo que hagamos. Por eso lo que Manuelito nos enseñó con los 4 animales, y entre ellos estaba la serpiente. Que seamos ¿qué? Astutos. Y la palabra astuto es que sea hábil, diligente, rápido. Como la serpiente, ay, la serpiente, uy, me está diciendo serpiente. No, le está diciendo que sea ágil, que tome decisiones, que sea sabio, sagaz. ¿Por qué los hijos de las tinieblas tienen mejores cosas que los hijos de Dios? Porque ellos sí saben para qué es las cosas. Nosotros no. En nuestra religiosidad dejamos pasar muchas cosas que Dios nos está entregando a nosotros los hijos de Dios. Dice la palabra, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido mirará a ella. ¿A quién tenían que mirar? A la serpiente. Él no dijo, ponga los ojos en el palo. ¿Y en quién pone los ojos la gente? La cruz. El Señor no dice eso. Y es que por la cruz y la cruz, oiga, pero es un palo. ¿Qué me dice el Señor? Es el que estuvo en el madero. Tengo que mirarlo a él, no al palo. Y la gente hay congregaciones que tienen unas cruces así, yo digo, está más perdido que el higo del Inver. ¿Quién dijo que era la cruz? Sí, la cruz es de donde él está, por eso dice, coloque la serpiente sobre un asta. Y el que mire la serpiente vivirá. Porque la serpiente es una simbología de Cristo. Entonces usted dice, no, yo no miro a Cristo, miro el palo. Mire la cruz. Estamos cerrados, hermano. Es que por la cruz de Cristo, por la cruz de Cristo, No, es Cristo el que hizo la tarea, no la cruz. Por eso corrija, hermano. Es el Señor. Si usted mira a Cristo,
si pone sus ojos en Cristo, si recibe la obra de Cristo expiatoria, intercesora, mediadora, redentora, usted vivirá. No porque usted ponga los ojos en el palo, no porque usted ponga el que está en el palo o en la viga, como dice aquí la Torá. Usted tiene que mirar, es aquel que murió por nosotros. Y corrija eso, hermano. A mí me ha costado trabajo. Porque cuando yo entendí eso, cuando yo leí eso y cuando el Señor me dijo, ¿y por qué tanta adoración a la cruz? ¿La cruz hizo algo? No. Es el que estuvo en el madero, es Él, porque Él fue el que llevó sus pecados, Él entregó su vida, no fue el madero. Y la gente por allá, hay un pastor por allá que se inventó que traigo los restos de la cruz de Cristo y la gente sale comprando y se ha hecho millonario y traigo la agüita con el que el Señor se bautizó y la gente sale porque somos ignorantes, perdóneme la expresión, porque no conocemos la Escritura. ¿Y qué me interesa un palo? A mí me interesa la obra de Jesús. Yo tengo que poner mis ojos en el Señor, tengo que oír al Señor y ese es el problema, hermano. Porque el enemigo, ¿qué ha hecho? Nos ha desviado nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro caminar a lo que no tiene nada que ver con la obra de Cristo. Y por eso el Señor le dice, mírela a ella, mire la serpiente, que es símbolo de ¿qué? De pecado, es símbolo de aflicción, es símbolo de lo que venía a ser Jesús recogiendo los pecados y cuando Él fue allá, yo fui libre. Ya no soy esclava de pecado. Y por eso es lo que dice aquí el Señor, mírela, ¿y qué pasa? Usted va a vivir, usted y yo vamos a vivir. Dice, y Moisés hizo la serpiente, o sea, fíjese ¿qué le dijo el Señor? Bueno, Moisés, vaya, haga esto. Y dígale al pueblo que eso es lo que tiene que hacer. Y el que cumpla, yo le daré vida eterna. El que se alinee a lo que yo mando a hablar por el líder, yo lo recompenso. Porque Dios respalda la obra del líder, de aquel que tiene un grupo, que busca del Señor. Y por eso dice, y Moisés hizo la serpiente de bronce, fíjese que ya no dice ardiente, sino hizo la serpiente de bronce, y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, ¿qué hacía? Miraba el palo. No, ¿qué dice? Miraba la serpiente de bronce y ¿qué traía? Vida eterna. Vámonos a Juan 3, por favor. Vamos entendiendo lo que me enseña Deuteronomio 29:1, el concepto de palabra, porque Cristo es la palabra. Y Él, mirando la palabra, obedeciendo la palabra, caminando con respecto a la palabra, yo voy a tener ¿qué? Vida, y vida en abundancia. Dice Juan 3:12, si les he dicho cosas terrenales y no las aceptan, ¿cómo creerán si les enseñara las cosas celestiales? Si nos cuesta trabajo las cosas de aquí, ¿cómo será si el Señor empezara a hablar sus secretos? ¿Cómo será si el Señor empezara a decirnos lo celestial? Si nos cuesta trabajo lo que está escrito aquí con el lenguaje del Señor, ¿cómo será si el Señor nos hablara realmente en el lenguaje del Señor? Por eso Él dejó el lenguaje o las enseñanzas, como Él dice, de las aves, de los peces, de las bestias. Las bestias son los animales de 4 patas que son domesticados por el hombre. A eso hace referencia el Señor cuando se habla de las bestias del campo. Dice, ¿cómo creerá? ¿Qué es lo que me está diciendo el Señor? Que usted tiene que creer en ¿qué? En el que está arriba, en el que está sentado, aquel que está orando por usted, porque el Señor dice que a los que Dios le dio a Él está orando delante de Dios por mí, que fue inscrita y que yo fui puesta en las manos de Jesús, y por eso Jesús me guarda, me cuida, me protege. Yo pido y Él me da, yo le ruego y Él me da, porque yo fui entregada a las manos de Jesús y Él es el que intercede por mí. ¿Pero por qué? Porque yo camino con Él, porque creo en su obra, porque independiente de todas las situaciones que ha pasado la congregación, yo he estado ahí,
Y yo he confiado, y yo he esperado. He pasado situaciones duras, difíciles, pero yo confío en ti. Usted me llamó y yo sigo para adelante. Y dice el Señor, 13. Nadie subió a los cielos, sino el que descendió de los cielos, el Hijo del Hombre que está en los cielos. ¿Dónde está el Señor? En el cielo. ¿Qué tenemos aquí? Su Espíritu para que nos guíe, nos ilumine, nos enseñe, nos prepare, nos purifique, nos santifique y nos diga, sello de Dios, redimida, vámonos. Pero, ¿mis ojos dónde están, mi querido hermano? Por eso fíjese, bueno, no le digo porque es que eso es al final. El 14 dice, y como Moisés, mira lo que dijo el Señor, está hablando el Señor aquí a sus discípulos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Leámoslo todo el 15, por favor. Para que todo aquel que en él crea, ponga por obra sus palabras. ¿Y qué? Tengo que mirar. Tengo que creer. Porque lo dice el Señor. Si usted cree en mí y las obras que yo he hecho, entonces ponga por obra la palabra y usted será un redimido, usted será un salvo. Ahora, fíjese que en el Antiguo Testamento decía, mírelo, mire la serpiente, pero ahora Jesús me dice que crea en su corazón. Crea en Él, crea en su palabra, póngala por obra, ejecute la Escritura y usted tendrá la vida eterna, hermano. Es lo que me enseña la Biblia. Él ya fue levantado, era necesario que Él fuera levantado. Por eso dice, es necesario, Moisés la levantó, la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La palabra levantado significa exaltado, exalta el nombre del Señor. La palabra levantado significa llevar y poner en alto, ponga en alto la presencia de Dios en sus obras, en sus hechos, en su casa, donde quiera que esté, enaltezca el nombre del Señor. Porque Él está ahí, Él la escogió, Él la llamó, pero somos nosotros con nuestra forma de hablar, con nuestra manera de creer, que glorificamos, exaltamos y ponemos en alto el nombre del Señor. Es lo que el Señor me está enseñando. Y mire lo que dice la Escritura, dice, y para todo aquel que en Él cree, emuná. Y la fe, según el hebreo, significa obediencia. ¿A qué? A la palabra, a la Escritura, a lo que Dios me manda. Su ministerio, pelee su ministerio. Pelee su ministerio, hermano. A usted Dios le entregó una tarea, a usted Dios le entregó un ministerio, a usted Dios le entregó una responsabilidad. ¿Sabe cuál es? Ser hija de Dios. Y si usted y yo honramos al Señor, ¿qué dice la Escritura? Herencia tienes en los cielos, la vida eterna. Pero depende de mí. ¿Depende de qué? De mi fe. Depende de que si yo pongo por obra la palabra, y si yo creo en el Señor, y si yo creo y pongo por obra las palabras del Señor, dice, yo tendré vida eterna. Ahora sí le voy a decir el versículo, con el sello para que usted entienda. En la antigüedad, recuerde que estamos estudiando Deuteronomio 21, una sola palabra, el concepto palabras. Y eso me llevó a todo lo que usted está escuchando hoy. ¿Para qué? Para que usted y yo entendamos lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Y aquí también lo invito a que todos lo leamos. En la antigüedad el Señor que decía, mire la serpiente. Jesús que me dice, crea en mí, crea en mi palabra y usted vivirá. Ahora mire lo que dice el Señor, lo que nos enseña el apóstol Pablo, para que hagamos la justaposición entre el significado de la serpiente del antiguo pacto y el significado de Cristo Jesús, representando el pecado, haciendo la justaposición en el pacto renovado. Mire lo que dice. ¿Qué dice? Porque el creer obediente. ¿Qué dice? Porque andamos ¿por qué? Y no. ¿Cómo andaba el pueblo de Israel? Por vista, ¿cierto?
¿Qué me dice el Señor ahora? Que nosotros como su pueblo tenemos que caminar. ¿Por qué? Y confiando en la palabra del Señor. Por eso, hermanos, no son las obras. Las obras es el resultado de su caminar con el Señor. Las obras, el fruto, la riqueza, su vida en paz, su hogar y eso, es porque usted está con el Señor. Y cuando yo estoy con el Señor, yo tengo obras. Yo tengo manifestaciones de Dios. Pero el Señor me está diciendo que usted tiene que creer en su palabra. En este manual, hermano. Bueno, eso está todo baratado. ¿Ya? En este manual, en este librito, hermano, usted tiene que creer en la palabra de Dios. Las obras del Señor. Lo que Él fue, derramó su sangre. El evangelio que es la muerte, la sepultura, la resurrección y el día postrero que el Señor vendrá. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Mirar? No, tengo que creer. Tengo que creer en su palabra. Ya no es como el antiguo. Ya no es mirar la serpiente, no es mirar el palo. Es mirar al que estuvo allí, el que recogió su pecado, el que recogió su enfermedad y aquella obra, el que le va a dar a usted y a mí la vida eterna, un lugar en la mesa, una corona, un galardón y vivir eternamente con el Señor. Pongámonos en pie, vamos a orar. Cierre sus ojos y de acuerdo a lo que le haya enseñado el Señor, haga su compromiso con Dios. Tal vez nos dará temor comprometernos con Él, porque seguramente le vamos a fallar. Pero Dios hará, Dios nos convencerá porque es la tarea del Santo Espíritu. Señor, gracias por la palabra. Gracias porque sabemos que la palabra eres tú. Así como Glorita en un ayuno nos enseñó la palabra como espejo, la palabra como pan, la palabra como espada, la palabra, Señor, en todas las formas y maneras como tú nos la presentas. Ayúdanos a creer, Señor, en esa palabra. Ayúdanos, Señor, que no es por las obras, es por mi fe en su obra, en su palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer. Por eso hay momentos duros y difíciles en tomar decisiones porque dudamos. Por eso lo que tú dices, el apóstol Pablo, Señor, tienes tu fe, tenla para contigo, delante de Dios. Y que esa decisión no te juzgue ni te condene el día de mañana. Gracias, Señor, por la palabra. Gracias, Dios, por ese pacto que tú hiciste, Señor, allí, en el desierto, Señor. La obra redentora, la obra justificadora, la obra que nos iba a redimir, a perdonar y a comprar, Señor. Allí en el madero, Señor, allí en el desierto, en medio de un pueblo con avaricia, con codicia, con pleito, disensión, con desánimo, con cualquiera de las situaciones. Sin embargo, tú diste la forma y la manera, Señor, de cómo iba a salvar, a redimir a un pueblo, Señor. ¿Cuántos de nosotros luchamos en contra de ti, Señor? ¿Cuántos de nosotros, Señor, hemos hecho las obras impías, Señor? Por eso, Dios eterno, Dios maravilloso, gracias por la palabra. Gracias por la escritura. Gracias, Señor, por lo que cada uno de nosotros estamos recibiendo, por lo que cada uno de nosotros estamos analizando, Señor. Gracias, Dios, por ese pacto que tú hiciste en el desierto de la redención, Señor. Gracias porque de allí viene nuestra vida eterna, Señor. Nuestra vida eterna viene desde allí, desde que esa serpiente fue levantada, Señor. Y que se cumplió en Jesús porque Él recogió nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras disensiones. Y todo lo malo, Señor, Jesús lo recibió, Señor. Y luego, Señor, fue sepultado y cuando resucitó nos ha dado una nueva naturaleza, la naturaleza del engendrado del Hijo de Dios, Señor. De ese pacto, Señor, ese pacto que tú hiciste, Señor, porque Jesús lo dijo, Señor. Hizo el pacto con el pan y con el vino, Señor. Allí hablaban de agua, Señor. No tenemos pan, no tenemos agua, Señor. Pero Cristo dice, aquí está el pan y aquí está el vino. No era el agua, Señor, era el vino, Señor. No era el agua, Señor, porque el pueblo de la antigüedad,
Recibía el agua porque el agua representa limpieza y purificación. Y nosotros, Señor, tenemos el vino que representa la sangre que perdona fallas y pecados y nos dará la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias porque antiguamente fue el agua y ahora tú, Señor, nos diste el vino, Señor, que representa la sangre, que representa el redimido, que representa aquel que fue comprado por precio de sangre, la sangre bendita de Cristo, Señor. Gracias por Cristo y su obra redentora. Gracias, Señor. Perdónanos, Señor, si teníamos nuestra fe depositada en el madero, Señor, y no aquel que estuvo en el madero. Perdónanos, Señor, porque tú dices, mira la serpiente, y Jesús dice, crea en mí. Aquel que fue levantado como Moisés levantó la serpiente en la antigüedad. Gracias, Dios. Gracias por lo que dice el apóstol Pablo, Señor. No camine según su vista, lo que tú veas, no camine. Crea en su corazón lo que Dios le ha dicho, lo que le enseña su palabra, porque así lo dice la Escritura. Es por fe, no por vista. Gracias, divino Señor. Gracias, poderoso Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.